Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos. Hoy es lunes, arrancamos programa, son las 5:30 de la tarde y empezamos esta explanada, una explanada que les vamos a llenar de cultura, de efemérides y también de muchísimo teatro. Y es que como cada lunes, 2 veces al mes, nos visita nuestro amigo y compañero Noé Vicente. Él lleva el teatro por bandera y también nos trae una muestra de esa agenda cultural y teatral que sube a las tablas en la provincia de Alicante. Era 1938, un 25 de mayo, y aquella mañana no fue una cualquiera, al menos aquí en Alicante. Hablamos del bombardeo del mercado central de Alicante, en medio de esa guerra civil, uno de los mayores ataques perpetrados a la sociedad civil de la época. Han pasado 88 años y aún hay muchísima gente que no conoce lo que sucedió en la capital de la provincia. Hoy nosotros arrojamos mucha luz sobre un episodio muy oscuro. Y seguimos hablando de episodios oscuros, lo hacemos de la mano de este documental de Esmeralda Maruán. La periodista trae 7 testimonios de mujeres de entre 50 y 90 años que hablan de su vida sexual y de los hechos de su infancia, adolescencia y juventud que marcaron todo su futuro. En un día en el que también tenemos espacio para la fiesta, lo hacemos de la mano de El Racó de Festa y de las Hogueras de Sant Joan, porque abre el telón de la exposición del Ninot, que estará hasta el próximo 14 de junio. Más de 100 ninots, tanto adultos como infantiles, que buscan ser salvados del fuego purificador. Este año, además, lo pueden votar de manera telemática. Luego se lo contamos. Y me dicen más cosas, que tenemos más cosas. Sí, pero no da tiempo a explicárselo todo, porque si quieren enterarse de lo que pasa en Alicante, no hay nada mejor que nos acompañen, que nos sigan, que no pierdan ripio de todo lo que sucede aquí, en esta explanada, la de verdad. ¡Vámonos! Sexy, sexy, super sexy. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la explanada, bienvenidas a esta, su casa. Arrancamos ya, es lunes 25 de mayo de 2026, para no, que la gente no se confunde y piensa, a lo mejor nos están vendiendo gato por liebre, que esto de repente es de 2024, pues no, es 2026. Noé Vicente, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, si están en directo, como que hoy todavía pueden comprar algunas entradas de las obras de teatro que vamos a recomendar, que quedan poquitas. Menos mal, ¿no? Esto me tranquiliza a mí, la gente ya puede echarse a las calles y a los teatros. Exacto, y encima con propuestas muy potentes, muy del cotilleo y del marujeo esta semana, ahora te explicaré por qué. O sea que, Víctor, ¿tienes preparada la ráfaga del kiosco de la explanada? ¿Podemos levantarla? Yo no sé si tú lo sabes, pero los miércoles aquí departimos un ratito sobre la prensa del corazón. ¿Podría ser el caso? Sí, yo creo que bastantes de los protagonistas que tenemos hoy en las obras de teatro podrían ser protagonistas de una buena portada de vuestro programa. Pues mira, Víctor, yo qué sé, pues lánzala, ¿no? Que esto parezca también el kiosco de la explanada. Arranca el kiosco de la explanada, bye, Noé Vicente. No se confunda, que aquí vamos a volver locos al espectador. Hablamos de teatro, hablamos del panorama desde el puente y bueno, desde el puente se ven muchas cosas. Con Arthur Miller, además con una propuesta, Arthur Miller, la historia, el protagonista Eddie, que vive con su mujer y con su sobrina. De repente, la obra habla de inmigración ilegal y justamente ellos que viven en Estados Unidos invitan a familiares italianos. Estos familiares italianos, Eddie empieza a ponerse celoso porque empiezan a coquetear con su sobrina. Entonces ya tenemos una primera historia de amor, un romance que podría ir para nuestra sección. A mí lo que más me llamó la atención de la obra de teatro es que el autor la tuvo que escribir de nuevo después del estreno. La estrenó en Broadway, fíjate, en verso, porque era muy fan de la tragedia griega, vio que aquello fue un fracaso y cuando la estrenó en Londres la cambió el texto entero y lo hizo en prosa normal. Así que para que veas hasta que los más grandes se equivocan. Bueno, ¿me estás queriendo decir algo? No, vale. Ahí lo dejo.
Continúa. ¿Esto cuándo va a ser? Para que nadie se nos pierda. Sí, porque al final nos ponemos con el argumento y no Y decimos... la gente se pierde en el día que es. El 30 de mayo a las 8 de la tarde en el Gran Teatro de Elche. Vale, Gran Teatro de Yo Elche. estaré, o sea, Tú yo pasaré allí, Ah, bueno, pasaré. en plan besamanos, ¿no? Tú en la puerta saludando a todo el mundo, no vaya a ser. Eso es. Vale, me Con gusta. María Danez, para aquellos fans de... A mí me encanta María Danez. Lo sé. Ostras. Entonces... Y encima viene así como comedia dramática. Sí, sí, sí. Además, es una propuesta muy contemporánea y yo creo que va a ser que les va a gustar, porque además tiene muchos actores. Arthur Miller, además, toca una temática siempre muy, muy social, en este caso la inmigración, y que no podía estar más al día últimamente. Pues continuamos y seguimos hacia el Camino a la Meca, que es el nombre de la siguiente obra. No es que nos hayamos vuelto locos, y además con una obra biográfica narra los días y vida de Ellen Martins. Que justamente está interpretada por Lola Herrera. También Maravilla. Otra maravilla. Y aquí, siguiendo un poco con el marujeo, el cotilleo, al final es la historia de una escultora que tiene una gran personalidad, convierte el lugar donde vive como si fuese en un museo. Vemos que en el taller en el que trabaja no para de crear obras, pero sin embargo, por su vida, como es muy liberal, el vecindario empieza a hablar de ella y todo eso la empieza un poco a marcar. ¿Es María Danez la que habla de ella? No, no, no. Ah, vale, como le gusta mucho esto de los vecinos. Y además, y justamente además cada uno en su obra, porque es que es también el 30 de mayo, pero en esta ocasión en el Teatro Chapí de Villena. Así que nuestros espectadores tienen que elegir. Esto lo has Lola puesto Herrera complicado. o Son María esos dos Danez. caminos del laberinto. Hay que ¿Cuál toma? decidir. ¿Tú qué harías? Lola Herrera. Sí, pues yo me voy para... Yo me tengo que ir porque ya tengo la entrada, Ah, bueno, así claro. Oye, que está bien, ¿no? Y para la gente que quiere el desempate, no se preocupen que también tenemos otra obra, en este caso no es el 30 de mayo, ¿qué día es? El 3 de junio a las 8 de la tarde. Y hablamos del crédito. Del Y crédito. el crédito es una obra cómica que lleva desde el año 2013, si no me equivoco, girando por España. En esta nueva producción llega para continuar ese rifirrafe entre un hombre que intenta buscar un crédito y el del banco. Sí, además, esta obra, como tú sabes, a mí me gusta recomendar el teatro un poco dependiendo también de las expectativas, de la experiencia que tengan como consumidores de cultura, y esta la recomiendo porque es una gran comedia. Entonces para aquellos que quieran ir por primera vez al teatro, lo tienen en la Fundación Mediterráneo con el crédito, un texto de Jordi Galcerán. Además de una compañía a la que queremos mucho, una compañía de aquí de Alicante, amateur, con estos dos protagonistas que comparten nombre, tocayos, un duelo de tocayos, Antonio Viudes y Antonio Navarro. Y como tú comentabas, es decir, muchas veces nos toca ponernos en la posición de que tenemos que ir a pedir un crédito, y aquí nos encontramos que, como le dicen que no, el cliente empieza a desarrollar ciertas estrategias que ponen en jaque un poco al banquero. Mira, yo aquí voy a abrir mi corazón. No sé si tenemos también luces de abrir corazón, pero serían más que necesarias. Tú sabes que yo fui hace un tiempo a pedir un crédito al banco y jamás me había sentido en una situación sitcomiana, de esto que dices, es que parece broma todo, horrible, es la peor experiencia de mi vida. Y no hay mejor teatro que el que al final refleja este tipo de cosas tan cotidianas. Yo tendría que haberle dicho lo mismo que el protagonista, te doy mi palabra, palabra de hombre. Aquí lo que pasa es que el cliente se empieza, no queremos desvelar mucho, pero utilizando los recursos que tiene a la vista, empieza a poner en problemas al banquero, hasta tal punto que aquello se va enredando. Y por eso es lo bueno que tiene este tipo de comedias, que al final se plantean situaciones que podían pasarnos, pero que poco a poco van desencadenando historias muy divertidas. Teníamos drama, teníamos comedia, teníamos un banquero, solo nos faltaba un cojo, y también lo tenemos en esta tragicomedia, porque si algo hemos aprendido este año es que el teatro se disfruta en las salas, pero también se lee. Hay una película que es Carteles a las afueras. 3 carteles a las afueras, que el director es justamente Martin McDonagh, que antes de ser cineasta fue un gran, y sigue siendo un gran dramaturgo, y tiene grandes obras de teatro. Esta en concreto, El tullido o El cojo de Innisman, a ti te va a encantar, porque es la historia de Eddie, que es tullido en un pueblo, en una isla de Irlanda, y lo que sucede es que de repente escucha que va a venir a hacer un rodaje Hollywood, y él entonces se quiere apuntar para poder salir del pueblo, triunfar, y tiene justamente a todo el vecindario, a todo el pueblo hablando de él y cotilleando. Al final lo intenta, no vamos a decir qué es lo que pasa, pero es una historia con un humor negro muy ácido, que es una de las características de la escritura de Martin McDonagh. ¿Tú me la recomiendas? Si te gusta el humor, La lectura, digo. Si te gusta el humor negro, totalmente.
¿Tiene también algo de trágico o solo es comedia? No, tiene también, hombre... Hombre, el trasfondo, claro, pues un hombre tullido que lucha por la meta, bueno, eso Y es además, superación. el actor de Harry Potter ha sido uno de los papeles... Daniel Radcliffe. Ha sido uno de los papeles que muy bien... Yo Lo he dicho por lo bajini para que no parezca que me he equivocado. Tú has visto que yo he preferido decir el actor de Harry Potter. Muy bien, buscando el eufemismo. Fue uno de los papeles que hizo y además es un papel bastante difícil porque al final también tiene un rasgo en la cojera que podría caer en la comedia fácil, pero aparte hay un drama y un trasfondo en las expectativas que tiene la sociedad de aquellas personas que viven en los límites, que también es muy interesante como lectura social. El cojo de Irishman. El cojo o el tullido de Irishman, que lo tienen en la editorial Antígona, nuestra editorial de cabecera. En los temas teatrales, sin lugar a dudas. Desde luego, pues tenemos libro teatral recetado, obra que no se pueden perder desde el salón de su casa. Se me ha venido una pregunta, pero voy a dejar toda una semana para que la pienses. Si tú me tuvieras que encasillar en un papel de una obra de teatro, ¿en cuál sería? No contestes, en 2 semanas te la volvemos a hacer. La tengo, pero dejaré este momento para dentro de 2 semanas. Pero tráenosla, no como la merienda que prometiste hace 3 semanas, hace 2 y hace 4. Veo que manejas muy buena memoria, así pero que... siempre a destiempo, ¿eh? Muchas Muchas gracias a Vicente. vosotros. Señoras y señores, nosotros continuamos, no soltamos la mano del teatro, y es que en Campello también se les da muy bien esto de subirse a las tablas, y lo hacen con su escuela de teatro, Almadraba. Durante 30 años lo han hecho y continúan haciéndolo con el mismo éxito. Pues la verdad es que nosotros llevamos ya 30 años haciéndolo, bueno, 31 haciendo los talleres, es un taller de adjudicación del ayuntamiento, y Almadraba lleva 30 años realizándolo, de hecho Almadraba nació en los talleres, y ahora mismo, por ejemplo, tenemos cada año 6 grupos, desde primaria, ESO, bachillerato, 2 grupos de adultos y un grupo de mayores, más algunos talleres de verano. Se abren a partir del 1 de septiembre y las clases empiezan en octubre, y lo que se hace es de octubre a enero trabajo de taller. Se trabajan muchos aspectos, hacemos un teatro prácticamente todos los profesores, muy contemporáneo. Incluso las veces que hacemos obras de teatro más clásicas siempre les damos un toque contemporáneo. Pues eso, trabajo de taller de octubre a enero, y a partir de enero, que ya los profesores han trabajado con los alumnos y los tienen un poco calados, se empieza a preparar una obra. Entonces hay 6 estrenos al final de curso a lo largo de los meses de abril y mayo normalmente. Ahora, hoy por ejemplo, teníamos el estreno del taller de adultos 1, y el viernes que viene, de la semana que viene, tendremos para cerrar los talleres de este año el estreno del taller de adultos 2, la versión del Principito. De los talleres que llevamos ya muchos años, los talleres han ido creciendo. Cuando empezaron eran un simple taller de teatro para jóvenes, y de hecho ha ido creciendo hasta tener los 6 grupos que hay actualmente, más los cursos especializados y los talleres de verano. Entonces, que unos talleres de teatro aguanten tanto tiempo manteniendo un nivel de calidad, porque los profesores, a ver, todo depende de los profesores, tenemos profesores muy buenos, hay que decirlo, entonces el nivel de los profesores hace que la gente esté muy a gusto y quiera repetir. De hecho, muchas veces tenemos problemas porque hay demasiada gente y no cabe todo el mundo. No tenemos una limitación de alumnos, lógicamente, porque no se puede trabajar con un taller, no se puede dar un taller a 40 personas. Entonces se suelen quedar fuera gente cada año, y eso pues nos anima a mejorar cada año más y seguir ofreciendo algo, una formación teatral que a la gente le atraiga y quieran seguir viendo. Y del teatro pasamos a una efeméride, no es una cualquiera, y es que
Un 25 de mayo del año 1938, durante una mañana que parecía tranquila, donde además tenía la noticia de que había buen producto y de calidad en el mercado central, los alicantinos y alicantinas salieron a las calles, bajaron y cuando parecía todo una mañana cualquiera, la aviación fascista italiana bombardeó la ciudad y ese mercado de abastos que estaba más lleno que nunca, podríamos decir. Para hablar de todo ello y para hacer un poco de esto que ahora llamamos memoria democrática, tenemos con nosotros a Mónica Moreno. Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Ella es catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante. Es un placer tenerte con nosotros porque, como hemos dicho al principio, a veces es necesario arrojar luz sobre episodios oscuros de nuestra vida y de nuestra historia reciente que siguen sin tenerla. Gracias. Y también tenemos con nosotros a Miguel Mauri. Él es presidente de la Comisión Cívica, miembro, disculpen, de la Comisión Cívica de Memoria Histórica de Alicante. Hola, buenas tardes. Te he añadido lo de presidente, Sí, casi una condecoración más. Bueno, está bien sentirse presidente de vez en cuando de algo. Hoy lo serás, para nosotros al menos. No, soy portavoz circunstancial de la comisión. A César lo que es del César, ¿no? Y vamos a hablar, sin robar mucho más tiempo de este episodio, se lo hemos intentado resumir, pero vamos a aprovechar que tenemos a las voces expertas aquí con nosotros para preguntarles, Mónica, ¿qué sucedió realmente ese 25 de mayo? Bueno, pues lo que sucedió fue un ataque indiscriminado a la población civil de Alicante. Esto se enmarca en realidad en una estrategia propia de la guerra total, que es una forma de hacer la guerra que se inauguró durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, es una forma de hacer la guerra propia típica del siglo XX, que significa que el objetivo de la guerra no es vencer al enemigo, sino aniquilarlo. Y que ese enemigo ya no es exclusivamente el ejército contrario, sino la población también de los países que están en el otro lado, ¿no? O en el caso de la guerra civil, como fue el nuestro, pues del otro bando. De manera que, bueno, pues este ataque indiscriminado a la población civil, que se hizo de muchas formas, ¿no? Pero esta de los bombardeos masivos sobre poblaciones, sobre ciudades abiertas, es una de las más importantes, que se inauguró precisamente. La forma de hacer la guerra es de la Primera Guerra Mundial, pero los bombardeos sobre ciudades empezaron en la Guerra Civil Española y por desgracia luego se extendieron a la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, como bien sabemos, ¿no? Continúa, no quería interrumpirte. No, solamente eso, quería enmarcarle un poco ese contexto. Y lo que sucedió es lo que tú has comentado un poco, ¿no? Que aviones fascistas que colaboraban con el ejército sublevado franquista, que salieron de Mallorca, que ya habían estado bombardeando Alicante y toda la costa en realidad del Mediterráneo durante la guerra civil, ¿no? Bueno, pues en este caso decidieron no atacar objetivos militares o que podrían entenderse como militares, como el puerto, el ferrocarril, sino ya directamente a la población civil. Y bueno, pues causaron entre unas 300 bajas, no se sabe muy bien, unas 300 muertes de población civil, porque como has comentado, bueno, fue un ataque premeditado, ¿no?, contra personas que no estaban implicadas directamente, ¿no?, en los hechos bélicos. Hoy leíamos alguna entrevista de esas personas de Alicante que siguen con vida, ya no son tantas como nos gustaría, han pasado 88 años, con lo cual bueno, pues nos queda el recuerdo ya casi de los nietos y de las hijas y hijos de las personas que sufrieron este terrible accidente, pero a las pocas voces que quedan con vida explicaban el temor y el terror que se vivió esos días en las calles de Alicante, ese pánico. Decía hoy un artículo en Información, y entrecomillaba a la protagonista de esta historia como el peor día de su vida. No me extraña, porque por los testimonios que hay, efectivamente, por ejemplo, que recogió Eliseo Meserrano, ¿no?, que fue diputado por Izquierda Republicana, en sus diarios, que se encontraron escondidos, porque estuvieron escondidos durante toda la dictadura y después se han publicado, ¿no?, por el Archivo de la Democracia. Bueno, este testimonio y otros muchos cuentan efectivamente que fue una masacre, que bueno, pues ese ataque significó, pues eso, la muerte de muchísimas personas y además la sensación de no poder escapar de la muerte, ¿no? Y a partir de entonces, claro, cada vez que sonaba otra vez, bueno, o se oían los aviones o sonaba alguna sirena, bueno, cundía el pánico por la ciudad, lógicamente, ¿no?
Y además se sabía lo que había pasado también en Guernica, lo que había pasado en Durango, lo que había pasado en otras ciudades, ¿no? Y bueno, en Alicante también había sido bombardeada, pero nunca hasta ese momento, ¿no?, con esa envergadura, ¿no?, con esas consecuencias tan terribles. Consecuencias sangrientas, cruentas, desde luego, aquel 25 de mayo, y has hablado del Guernica, has hablado de otros ataques, otros bombardeos que se conocen muchísimo más que el de Alicante, y es que de hecho el otro día estábamos compartiendo una charla en redacción, cada vez hay más gente joven y gente que desconoce por completo el bombardeo del 25 de mayo, y es que yo no sé si compartís, Miguel, esto con nosotros, esta reflexión que hacemos, pero durante mucho tiempo ha sido silenciado, la gente no hablaba en sus casas de lo que había sucedido en Alicante. Hombre, durante la dictadura franquista, todos estos asuntos, la represión también, evidentemente, el exilio, todo esto quedaba reducido al hogar, y ni siquiera eso, porque la gente tenía verdadero miedo a que se trascendiera cualquier tipo de crítica, y eso acarreaba seguro como mínimo una visita a algún calabozo y alguna paliza. Y efectivamente en Alicante este tema era muy desconocido, tan desconocido como que, por ejemplo, en el cementerio de Alicante había, en el lugar donde habían unas 200, casi 300 víctimas del bombardeo, había una placa que decía que por fatal accidente habían muerto esas personas. Es decir, y claro, nosotros, en la Comisión Cívica, que empezamos a trabajar estos temas y otros en el 76, nos planteamos ya en el año 1980 y tantos que eso debía de ser removido y debía de explicarse lo que allí realmente había ocurrido. Y lo primero que nos planteábamos en una serie de actos de divulgación histórica, uno de los objetivos era colocar allí una placa que recordara a la ciudad de Alicante lo que allí pasó. ¿Cuál fue el problema que ha tardado tanto? Mira, yo me lo apunté aquí para no olvidarlo. Esa placa que ahora hay se colocó en el año 2013. Hablas del mercado. La del mercado, sí, estamos hablando del mercado. Se colocó en el año 2013. En el año 2007 ya nosotros propusimos colocar una placa ahí explicativa. El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el Partido Popular en aquel momento como ahora, lo único que hacía era poner problemas. Y el gran problema que tenía el Ayuntamiento es que en la placa, como ahora figura, hablábamos de aviación fascista, y a eso a ellos les molestaba. Y nosotros replicábamos, y yo creo que con razón, que lo que hacíamos era describir un hecho, no valorábamos, es decir, era, lo ha dicho Mónica, era aviación fascista que venía desde Mallorca a bombardear. Con grandes impedimentos por parte del Ayuntamiento, al final logramos colocar esa placa que ahora, casi todos los años llegamos allí a recordar y a dignificar las víctimas de ese bombardeo, que fue un cruel asesinato a la población civil. Pero tengo que subrayar también otra cosa, es decir, ahora no, esta semana no, pero hace 2 o 3 semanas, por otros motivos, en la fosa donde descansan esas 300 víctimas del bombardeo del 25 de mayo, estaba descuidado, estaba abandonado, sucio. Igual de sucio y abandonado como posiblemente esté ahora mismo en la placa, porque allí se hacen fiestas de hoguera, bueno, de fiestas populares, y se colocan paelleros y barras encima de un monumento que debía ser preservado y cuidado. Es más, en ese lugar donde están esas 300 víctimas, el Ayuntamiento, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el alcalde, pero era de izquierdas, que duró 3 años o así, era del PSOE, Echavarri, efectivamente. Se colocó una placa en donde se explicaban los hechos, y esa placa, como tantos otros elementos que hemos ido colocando en la ciudad, se vandalizó por parte de grupos falangistas y de extrema derecha, se vandalizó, se rompió, y el Ayuntamiento no la ha repuesto. Es decir, el Ayuntamiento está faltando a la dignidad y a la memoria de esta gente, de estas personas que murieron. Es decir, no cuida la placa, no cuida el recinto, el 412 del cementerio, y no repone las placas que el propio Ayuntamiento, a mí me da lo mismo que sea del PP o del PSOE, el propio Ayuntamiento colocó en su momento y no las ha repuesto.
Creo que hay una responsabilidad grave del ayuntamiento. Y nosotros vamos a insistir porque efectivamente a quien queremos llegar sobre todo es a la gente joven. Y a la gente joven hay que llegarla en el ámbito educativo. En el ámbito educativo. Por eso creemos que debe de hablarse de estas cosas en los institutos de una manera objetiva, de una manera racional y de una manera básicamente que la información provenga de la universidad, de los historiadores, que no provenga de gente que simplemente se inventa historias. Lo de la guerra cultural es una cosa lamentabilísima por parte de otros, pero creo que ya me estoy saliendo un poco de lo que me habías preguntado. No te preocupes, que voy a aprovechar esto mismo para preguntarle, ya que tenemos con nosotros a una catedrática en Historia Contemporánea, como su nombre indica, es contemporánea. Hablabas de esas guerras que siguen teniendo lugar hoy día. ¿Cómo le explicarías a la gente que nos está viendo desde casa lo cruento de lo que vivimos y lo fácil también que es repetir, porque al final la sociedad y la historia es tozuda y estamos siempre abocados prácticamente a repetir el mismo error una vez tras otra? Bueno, yo creo que las cosas cambian, ¿no? Claro, puedes corregirme también, que yo te he lanzado una pregunta condicionada. La historia no se repite, yo creo que cada momento histórico es diferente, pero efectivamente a veces da la sensación de que el ser humano o la humanidad no aprende, ¿no? Y me da la sensación de que se están extendiendo actualmente visiones épicas de la guerra. Se está volviendo a poner de moda una visión épica de la guerra que no tiene nada que ver con la realidad histórica, ¿no? Los historiadores y las historiadoras llevan mucho tiempo trabajando sobre estas cuestiones y se ha demostrado el horror de la guerra, que supone la guerra. La guerra supone la muerte y, como he comentado antes, en el siglo XX y lo que llamamos de XXI cada vez más las guerras afectan a la población civil. La experiencia fundamental de la guerra no es tomar las armas y desfilar heroicamente, sino morir en condiciones brutales y terribles, ¿no? De manera que yo creo que estas ideas que a veces circulan efectivamente por espacios que no son académicos y no son los centros educativos, ¿no?, en primaria y secundaria o en la universidad, sino que circulan, a veces se acaban imponiendo cuando en realidad eso no tiene nada que ver con la realidad histórica, ¿no? Pues con esto nos vamos a quedar y con el recuerdo de todas aquellas personas que fallecieron, esas casi 300 personas que perdieron la vida, más varios centenares que quedaron heridos y toda una sociedad alicantina que quedó marcada desde aquel momento por este terrible episodio. Mónica Moreno, muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte. Gracias. Lo mismo decimos de ti, Miguel, gracias. Gracias a vosotros, Carlos. Y nosotros continuamos, seguimos, cambiamos de tono y corremos un velo para hablar de fiestas. Y para hablar de fiestas está nuestro amigo y compañero Ubaldo Aracil. Muy buenas tardes, Ubaldo. Muy buenas tardes, compañeros. Desde hoy, en este día tan especial, hablamos también de fiestas. ¿Cómo no? Correcto. No, al final la vida sigue y también hay que hablar de fiestas. Así que pon la alegría que corresponde y además con el tema estrella que traemos hoy, claro, es que va a parecer frívolo, pero bueno, hay que continuar. El cartel de hogueras. El cartel de hogueras, bueno, de los fogueres de Sant Joan estás hablando. Sí, claro, claro. El cartel de las hogueras de Sant Joan, Ubaldo, que si no lo sabes, se ha presentado hoy, por eso te hemos traído a comentarlo. Ahí lo estamos viendo. Bueno, pues la verdad es que es un cartel de este año. El cartel, de hecho, me gusta. Es un cartel muy bonito, con matices. Siempre es que yo, si no le pongo un pero, no sería Ubaldo. Y lo sabes perfectamente. Y los oyentes también. O sea, vamos a ver. Es la fiesta que nos une. Así le ha puesto el título su artista, María Martínez Esteban. Es el cartel que anunciará les fogueres de Sant Joan. Les fogueres de Sant Joan, ¿no? Es bonito, es infantil, parecen niños infantiles, con esa imagen de la Virgen de Remedio que hace honor a la patrona de Alicante en primer plano. Es casi más, o sea, es un cartel que le va a gustar mucho a los niños, un cartel que va a llamar la atención, pero que para mí es más un cartel, digámosle, para celebrar la festividad de la patrona que les fogueres de Sant Joan. Un cartel, obra de María Martínez, que fue además dama de honor de la Vella del Foc d'Alacant, Ubaldo,
y que se ha presentado, y como siempre decimos, al final esto ya queda para la posteridad, estará expuesto a lo largo de todas estas hogueras marquesinas, no solo de la capital de la provincia, sino alrededor de toda nuestra comunidad y también alrededor de España. Será la imagen que recorra el mundo para anunciar este 98 aniversario de Les Fogueres, pero es que además, para añadir más caldo más ingredientes a este caldo, formará parte de la historia en el Museo de Fogueres, Ubaldo. Así que esto ya es, vamos, oro en paño para el mundo de la fiesta. Es normal, todos los años esos carteles darán la vuelta al mundo, nunca mejor dicho. Pero ha sido muy tradicional, ha querido darle importancia a los más menuts de la fiesta con con esa imagen, que ya te digo, o sea, va a gustar mucho entre los niños, pero yo matizaría eso, que también abajo pone Fogueres de Sant Joan d'Alacant. Yo simplemente Fogueres de Sant Joan, Alacant 2026. Ubaldo, el pero que no falte. Mientras tanto, si te parece bien, vamos a recordar, para aquella gente pues, que no haya tenido aún la oportunidad, recordemos, ha sido hoy mismo, esta mañana, cuando se ha presentado en el Salón Azul de la Casa Consistorial de Alicante. Vamos a verlo. Las hogueras de San Juan ya cuentan con cartel anunciador para su edición de 2026. La obra se ha presentado este lunes en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante junto a su autora María Martínez. Es una verdadera conocedora de nuestra fiesta oficial. Yo creo que ha pasado como dama de honor de la Bella del Foc y aparte representa ese cartel en pocos metros, en pocos centímetros mejor dicho, representa todo lo que somos, ¿no? Está la dolçaina, está la música, está la pólvora y por tanto yo creo que el jurado ha sido muy ágil y ha decidido que sea ella, así que decía ese cartel, yo creo que es un cartel acertado y que va a dar mucho que hablar. Sí, David, y es que también queremos hablar. El viernes se inauguró la exposición del Ninot, 201 Ninots. Hoy el cartel, es que no paramos en Alicante. Bueno, yo creo que la primera puesta en escena fue la exposición del Ninot, ¿no? Donde ya se ve reflejado dónde va a estar representada de norte a sur, este a oeste, todas las hogueras y barracas de la ciudad. Ahí ya empezamos a ver el color, empezamos a ver ya la primera seña, primer paso. Y como bien decía el alcalde en su intervención, pues aquí ya tenemos el cartel de presentación, nuestra primera tarjeta de presentación. Y así continuamente hasta los días de las hogueras, que estamos preparadísimos para ello. Todo un privilegio poder descubrir todos juntos el cartel de lo que van a ser las hogueras más especiales de nuestra vida y creo que representa muy bien a nuestra fiesta y sobre todo a nosotros, la esencia de lo que somos y de los alicantinos sobre todo. Sí, porque María, hemos visto que este cartel reúne prácticamente todo tipo de detalles, ¿no? Todo lo que no puede faltar en Les Fogueres. Todo, totalmente, por eso digo que al final creo que es muy difícil poder representar en un cartel todo lo que somos y todas nuestras tradiciones y lo hace a la perfección, me ha encantado. Bajo el lema La Festa que nos une, María Martínez ha querido reflejar en el cartel todos los símbolos y aspectos de la celebración con el objetivo de que cualquier persona pueda verse identificada. La verdad es que desde que en el ayuntamiento decidimos que fueran cada una de las federaciones aquellos que eligieran su cartel, la apuesta ha ido mejorando, incrementándose, sobre todo para que los alicantinos se sintieran identificados. Sumarme ya a las felicitaciones que se han dado, poner en valor lo que es el cartel de este año, el esfuerzo que supone siempre elegir cuál va a ser la imagen y que esa imagen sea lo suficientemente representativa. No es una imagen exclusivamente para sentirte tú identificado con un cartel, sino que es una imagen de cómo nos tienen que ver, sobre todo, esos cientos de miles de personas que antes y durante las hogueras van a estar en la ciudad de Alicante. Unas hogueras especialmente muy significativas, marcadas por el camino hacia el centenario que se celebrará en 2028. Ahí veíamos ese cartel anunciador, Ubaldo, y nosotros continuamos, casi para bingo, y es que con las hogueras a la vuelta de la esquina llega la tradición de empezar a hacer check, es decir, de empezar a vivir ciertos actos,
ciertas actividades del programa preparado tanto por el Ayuntamiento como por la Federación. Uno de ellos es la apertura de la exposición del Ninot, que abría sus puertas precisamente el pasado viernes y lo hará hasta el próximo 14 de junio para salvar 2 ninots del fuego y una barraca. Pues ahí vemos esa inauguración de la exposición del Ninot, reivindicando la figura del artista y homenaje a un arte aparecido, que es así que ha querido Joaquín Rubio empezar esta exposición del Ninot, donde este año quizás se ha sumado un poquito más esa crítica, esa sátira dentro del mundo de los fogueres de Sant Joan. Dijimos el año pasado ya que se había recuperado un poquito ello, y vemos este año que hay algún ninot más dándole un poquito de salsa a la fiesta, como referentes a las medidas de los bomberos. También hay uno muy bonito que es Cristina, mira, ahí lo tenemos en imagen, a la concejala Cristina Cutanda, esos 2 ninots oficiales, el mayor y el infantil, y de todos esos ninots saldrá el ninot indultat 2026, tanto infantil como adulto. La verdad es que la novedad es que ya se puede votar a través de un QR que te dan con la entrada cuando la compras, que este año ha subido a 2 euros el ticket de entrada para ver la exposición del Ninot, y es una de las principales novedades que este año tiene esta exposición del Ninot, donde se reivindica realmente lo que es la figura del artista foguerero. La reivindicación más necesaria que nunca, una profesión que sigue en riesgo de exclusión, podríamos decir, y en riesgo de supervivencia constante. Ubaldo, tú ya tienes tus 2 ninots. Dime. Veo también una recuperación también de las barracas desde hace unos años, de los ninots de barraca que se habían perdido, se ha vuelto a recuperar. Una nota también muy positiva, y sin duda alguna también hay algunas imágenes referencias a cierto artista muy vinculado con las hogueras y la Semana Santa alicantina, que prefiero que sean ellos los que la gente cuando llegue que lo vea. Empieza por E y termina por O. Y tiene mucha relación con la Semana Santa alicantina, concretamente con la Hermandad de Misericordia, de Esperanza y Gran Poder. Ahí lo dejo, ya. Yo creo que los más avispados también se han dado cuenta, y sin duda alguna no podía dejar de colarse les naus en esta exposición del Ninot. Hombre, este año la verdad que se lo hemos puesto fáciles a los artistas. No quiero decir que ellos no tengan ingenio, pero se las hemos servido en bandeja. Crítica tenían para rato. Vamos a dejarlo ahí, Ubaldo, y vamos a darles la oportunidad a la gente que no tuvo la oportunidad, valga la redundancia, de estar el pasado viernes en la inauguración de la exposición del Ninot, a que revivan los mejores momentos. 201 ninots, tanto adultos como infantiles, forman parte de la exposición inaugurada este viernes en la sala de exposiciones de la Lonja del Pescado, adelantando la sátira, la ironía y la calidad artística que protagonizarán las hogueras 2026. Con esta muestra, pues como bien decía el presidente del gremio, Joaquín Rubio, ¿no?, del esfuerzo, de las ganas que han puesto todos y cada uno de los artistas que van a venir a Alicante a plantar todas sus fogueres en esta 2026. Yo la verdad es que estoy muy contenta por poder ver una exposición que un año más se supera en calidad, que un año más se supera en esfuerzo por parte de los artistas, y que bueno, pues me ha tocado un ninot, que es el que vemos aquí detrás, y la verdad es que la crítica siempre es bien recibida, porque yo creo que se hizo para eso, les fogueres de Sant Joan. Un acto de apertura que contó con la presencia del alcalde de Alicante y con las bellas del FOC, María Pastor y Leire Arellano, encargadas de cortar la cinta inaugural que da acceso a las diferentes salas donde se exhiben las figuras, con una novedad este año implementada, el voto electrónico. Nos introducimos en donde ya estamos, que es en el siglo XXI, y sobre todo es mucho más soberano, ¿no? Y luego, pues a la hora de la clausura es mucho más fácil para recontar. Así que yo espero que guste, que no falle, y que además es el futuro, ¿no? Nuestros compañeros de Valencia ya existía hace mucho tiempo y tenía que llegar. Ya ha llegado aquí, hemos pasado muchas noches sin dormir estos días porque es una cosa bastante complicada, pero bueno, una buena compra de unas máquinas que tenemos y luego una gran delegación digital que tenemos también, pues ya ha llegado, y lo acabo de hacer ahora mismo y la verdad que ha funcionado muy bien, muy bien. Hay un nivel espectacular,
que hay una calidad que, vamos, no distingues ya categorías y el nivel de detalle es absoluto. O sea, yo entro aquí y la verdad siento un orgullo inmenso del trabajo de mis compañeros, donde se ve realmente la vocación, el talento y su creatividad desbordante. O sea, podemos estar súper orgullosos de las hogueras que vamos a tener, porque si esta es la muestra de lo que viene, hay que agarrarse los machos, que viene unas muy buenas hogueras. La iniciativa busca avanzar un paso más de manera sencilla y accesible. Mediante el código QR incluido en las entradas, se permitirá acceder a una papeleta digital en la que cada visitante podrá seleccionar el número de la foguera o barraca escogida, dando derecho únicamente a un voto. Escuchábamos fiesta en Benidorm y es que la música forma parte también de la fiesta, que por cierto se ha celebrado, Ubaldo, una nueva edición del Festival de Bandas de Música dedicado a Andrés Llorens, a Nino. Pues la verdad es que no podía faltar ya este tradicional homenaje a Andrés Llorens, ahora más de moda que nunca, al ser nombrado hace unas fechas como la persona que va a gestionar todos los actos de ese próximo centenario. La música sonó, la emoción a flor de piel, esos pasacalles, y la verdad es que no podemos perder, no hay música sin fiesta, y fiesta que se precie, no puede fallar la música, y menos en este homenaje a Andrés Llorens, en este tradicional certamen de bandas. Parece que estamos haciendo un repaso por todo lo que significan las hogueras. Hemos empezado hablando del cartel anunciador, hemos pasado a los ninots, la música, ¿y qué no puede faltar, Ubaldo? Pues la pólvora, que también se ha hecho presente este fin de semana con la última mascleta nocturna del ejercicio Pólvora Totline. Pues así es, estallido de música, hemos dicho antes, estallido de pólvora y color, la que vivimos la noche del sábado en esta pirotecnia valenciana, en esta certamen de pólvora online, que ya empiezan a hacerse nocturnas, porque el calor por la mañana sin duda alguna aprieta. Bonito detalle que tuvo la Federación de Fogueres, al ser las chicas de la Asociación Síndrome Down, que de hecho celebran ahora su gala, las que la que pusieron la orden, o dieron la orden de comenzar la mascleta, en el honor de darle a ese pulsador para que se iniciara esta mascleta nocturna. Y Ubaldo, no te olvides de estos nombres, ellas son Míriam Massanet y Alejandra Reyes, porque han sido proclamadas como las nuevas bellezas del fuego, en este caso de Sant Joan d'Alacant. No se me va a olvidar, Míriam Massanet Miranda y Alejandra Reyes, que han sido las elegidas para les fogueres de Sant Joan d'Alacant 2026, que sean les belleses que este año representarán a la localidad de Sant Joan en todos los sitios como máximas representantes del fuego de su localidad. Claro, y siempre lo decimos, al final también Sant Joan hace honor primero al municipio y a su patrón, que es San Juan Bautista, y celebra estas fiestas de fuego de arte efímero con fuego purificador, que no puede fallar cada 24 de junio, con actos también propios, consolidados, como es esa quema de trastos viejos Vicente Boades el 23 de junio cada año. Ubaldo, y para despedirte a ti, que ya no sabe mal, pero vamos a contarte algo que no sé si sabes, y es que el Campello ha celebrado una romería, llevan prácticamente 100 años para recordar la llegada de los salesianos al municipio. Bueno, qué auténtica maravilla, miles de personas con sus cañas, con paraetes en mitad del camino, no han faltado las amazonas, que estos son gente a jinete. Bueno. Sí, aficionada al caballo, como si escoltaran esa romería de María Auxiliadora, que es la patrona de María Auxiliadora del mundo cristiano, que es la patrona de los salesianos.
y en esa romería de más de 1000 personas que se celebró en Campello, igual que el sábado también se celebró esa procesión de María Auxiliadora en la ciudad de Alicante, carretas, parece que así más una salida de la Hermandad del Rocío que la romería María Auxiliadora. Desde luego que sí. Ubaldo Aracil, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Como siempre, todos los lunes, de una forma o de otra, llevamos desde Racó de Festa esas noticias de fiesta. Ese Racó de Festa que no puede faltar ya a ustedes. Vamos a dejarles con las mejores imágenes que nos ha dejado esta romería de María Auxiliadora y enseguida estamos de vuelta con más cultura. Este domingo, más de 1000 personas se han dado cita en el Campello para celebrar la tradicional romería de María Auxiliadora. Una romería que empezó hace 80 años y aún continúa. Una tradición que lleva muchísimos años, desde 1946. Creo que es una de las asociaciones más longevas que tiene el pueblo de Campello. Cuando llegaron los salesianos nos trajeron a María Auxiliadora a este pueblo y entonces en 1946 hacían como una procesión con todos los salesianos y todos los chicos que vivían dentro del colegio, porque era como un internado. Y bueno, pues después de eso vino la procesión en 1988, pues bueno, pues ahí empezó a ser romería. Y bueno, pues aquí estamos, que todos los años pues nos juntamos alrededor de 400 romeros. Entre romeros, jinetes y amazonas, las calles del municipio se han llenado de color y un ambiente festivo a la par que devoto. Es un día muy especial para todos los campelleros y campelleras el poder ir al colegio salesiano, un colegio que ha vivido desde siempre con Campello, y hacer esta tradicional romería. Como veis, muchísimo ambiente, muchísima animación, y es un sentimiento no solo de gente disfrutando del día, un día estupendo, sino además esa devoción que todos los campelleros y campelleras tenemos por María Auxiliadora. 1 millar de personas reunidos por una tradición. Devotos y romeros recorren las calles que un día, hace casi 100 años, transitaron los salesianos cuando llegaron al Campello. Ahí lo estaban viendo, esa jornada festiva que tuvo lugar este fin de semana en Campello. Con esto acabamos el repaso que hacemos cada lunes de todo lo que ha acontecido en la comarca de Alacantí para hablar de la actualidad permanente, de la cultura. Además, esta semana se está celebrando en Alicante el Festival de Cine y nosotros no queríamos perder la oportunidad para hablar hoy también del séptimo arte. En este caso lo haremos de un documental, se llama Desnudas, y el alma mater, la mujer que está detrás de este largometraje, es Esmeralda Maroa. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes y muchas gracias, Carlos, y a la televisión y a ti. Hace unas semanas te vimos, te escuchamos, te disfrutamos de la mano de Vicente Hipólito, en ocasiones pego cortos en esa entrevista que te hizo, y le dijimos, no queremos perder la oportunidad de seguir ampliando esa frontera y de darle también a conocer a la gente que nos sigue cada tarde aquí en Alacantí Televisión sobre este proyecto tan bonito. Comentabas que surgió de una aventura televisiva que tuviste precisamente en Supervivientes, y a través de ello has hecho una pieza audiovisual donde das voz a 7 mujeres de entre 50 y 90 años que han sufrido, ¿no?, a lo largo de su vida. Sí, en realidad podemos ser cualquiera, porque todo ser humano entre esas edades y ya desde que nacemos, pues tenemos una vida muchas veces con mochila. En el caso de alguna de ellas, no todas, pero algunas de ellas, esa mochila es muy grave porque tiene que ver con el entorno, como es el caso de Lisa Remón, que hoy es una adulta sana y a salvo, pero que vivió abusos sexuales en su infancia por su progenitor. También hay maltrato físico y psicológico, como en el caso de Gloria Tomás, que bueno, es una cantante que en su época en Cataluña, bueno, a nivel nacional, pero sobre todo en Cataluña fue muy conocida. Hay drogodependencia, hay pero hay un despido que provoca una enfermedad en una compañera, precisamente periodista. Es decir, hay una serie de vidas muy vividas, con una serie de secuelas, pero todas ellas son supervivientes, todas ellas lo hablan desde la esperanza.
Y en el caso concreto de la persona más mayor, de Lola Ródenas, que fue pues una niña bien alicantina, porque Lola Ródenas es la nieta de Federico Soto, que fue uno de los alcaldes de esta ciudad. Bueno, pues ella habla de cómo supera primero un divorcio con un marido que, como ella dice, era marido pero no compañero, pero sobre todo cómo ayuda a salir a su hijo, a uno de sus hijos, de la droga, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy encantada por el regalo que me han hecho las 7 y todo el equipo de detrás, ¿no? Porque tú sabes perfectamente que al final quienes estamos la cara o quienes estamos, hoy aquí estoy yo, pero sin todas las personas que lo han hecho posible, como el propio cartel que lo hace Patricia Llaneza, Inés Saavedra, que ha puesto la música, las 2 mujeres que han hecho la transcripción tanto en inglés como en francés, ¿no? Y bueno, y todo el equipo, Blay Cloquet y Adrián Sirve, que les sigo mareando todos los días, porque a mí me manda el enlace y yo soy fatal para todo eso de la tecnología y cada 2 por 3 me lo tiene que volver a hacer. Y también a Información Televisión, que permitió el montaje porque se había quedado en un cajón donde no veía la luz, ¿no? Nos pilló el COVID, Blay Cloquet ya no pudo terminarlo y bueno, es una cuestión de equipo y el equipo me está respaldando muchísimo. Qué bonito, ¿no? Que al final también haya un equipo detrás y que responda. Además, tú lo has dicho, eres periodista. ¿Cómo te ha ayudado esto del periodismo en una experiencia como es un documental? Al final, un documental no deja de ser, ya que saldrán los puristas a decir, no, se equivoca, un reportaje muy largo y muy bien documentado. Claro, para mí sí, o sea, yo he ido mucho al cine porque, bueno, como ya le comenté a tu compañero, el padre de mi hijo pequeño, que desgraciadamente murió hace un año, Antonio Gregory era un hombre dedicado plenamente al cine, alcoyano, un hombre que sabía mucho de cine, entonces he ido mucho al cine, tanto con él como en los festivales de cine, pero yo no sé de cine, o sea, yo no soy Vicente, que lo hace estupendamente, ¿no? Yo lo que hago es preguntar, que es mi oficio, yo soy claramente una periodista y lo que hago es escuchar y preguntar. Y luego me encanta la producción y bueno, pues conseguir a estas estupendas mujeres y que se desnuden, que hablen, ¿no? Y eso no me fue tan difícil. ¿Qué ha sido lo más difícil? No, lo más difícil es la cuestión técnica, sobre todo porque eso de lo que yo no sé, ¿no? En el caso de juntarlas a ellas no fue muy difícil. A mí eso se me da bien, fíjate, juntar a gente y que hable se me da bien. Lo que luego se me da mal, pues es que como no puedes pagar a los técnicos y también comen los técnicos, pues claro, conseguir el equipo técnico es más complicado, ¿no? Y que se involucren de la misma manera y de la misma pasión, teniendo que dejar su propia profesión. Pero bueno, pese a todo, yo estoy muy agradecida a todos los que me han ayudado, porque es posible, porque lo vamos a ver dentro de nada, dentro de unos días en el Teatro Arniches. ¿Qué supone para ti que vea la luz después de tanto tiempo y sobre todo de mucho trabajo y sacrificio? Bueno, pues me supone el pensar que las cosas, si se pelean mucho por ellas, si se insiste, si se está todo el rato detrás, se consiguen. Es decir, es también una esperanza en mi propia vida, ¿no? Porque ahora estoy apasionada con los documentales, ¿no? El poder escuchar y mostrar eso, ¿no? Ojalá fuera directora de cine y supiera. Hace unos días me mandaban un currículo. Me decían, ¿también haces ficción? Digo, no. Ya me por ahora. Bueno, no. Creo que cada profesión tiene que tener su lugar y de la misma manera que a mí a veces me molesta que nuestra profesión se valore tan poco y cualquiera se crea que puede hacer televisión por el hecho de tener un canal de YouTube, que está muy bien, pero es otra historia, bueno, es otra manera, es otra manera de comunicar. La verdad es que tampoco nos podemos quedar solo en la televisión o en la radio convencional. Pero claro, yo soy un poco antigua, porque ya tengo muchos años y porque he empezado muy pronto en este oficio de esta manera concreta, ¿no? Pero bueno, muy agradecida de que el festival esté dentro, sea una de las películas invitadas, igual que se presentó en Segovia, que es además la ciudad que me vio nacer, y bueno, en República Dominicana, en Alfa del Pi será muy pronto, donde se vuelve a proyectar. Bueno, pues muy contenta de que haya visto la luz, pero no tanto por mí, fíjate, por esas 7 mujeres, ¿no?, que lo dieron todo, porque realmente es que se desnudan, y eso no es fácil. Desde luego, y sobre todo en los tiempos que corren, que cada vez estamos más abiertos al mundo, pero cada vez también más cerrados. Has hecho este documental, lo has hecho con 7 mujeres. ¿Te atreverías a hacerlo con hombres, por ejemplo? Sí, además tengo 20 ya, casi 20, sí. No sé qué va a pasar, porque mira, el otro día estaba Adrián en la grabación, porque le ha tocado,
en este caso seré el que lo grabe, y yo le veía que estaba desesperado, porque claro, habíamos dicho 1 hora con cada uno, de momento he entrevistado a 4, pero claro, de repente estábamos en 1h30 y yo no acababa, y me faltaban preguntas. Entonces claro, a la hora del montaje, el que lo tenga que hacer, porque yo estaré, pero evidentemente el dar las teclas, y eso es un trabajo profesional muy difícil, yo no sé hacerlo, pero lo reconozco muchísimo, pues va a ser complicado. Pero bueno, ya voy a añadir lo que me han firmado de autorización porque claro, eso hay que dejarlo luego muy claro, porque uno habla, pero luego eso se ve a la luz, ¿no? Y eso a veces es complicado, que uno se desnude de tu vida personal, ¿no? Entonces, pues te voy a añadir libro, porque posiblemente haya muchas cuestiones, muchas preguntas que tengan que responderse pues a través de la prensa escrita o en un libro, ¿no? Porque es que han sido súper generosos los 4, ¿no? Pero me quedan mucho más, tengo hasta 20, algunos vamos a grabar aquí, en el plató de Información Televisión, otros se harán en Madrid, también ahí he ido pidiendo favores en distintos platos, no te extrañe que te diga, vengo aquí, déjame que pueda hacer. Bueno, pues no me digas eso porque a mí me dicen, puede, y visitarlas aquí con visitarlo aquí, bueno, vengo con mis maletas, ¿no? Así que, bueno, me ha interesado mucho el mundo del documental y el mundo de que las personas seamos capaces de contar lo que nos pasa y lo que queremos que no pase, sobre todo lo que queremos que no pase. Mira, yo tengo aquí mis mariposas y siempre hablo de Martina y de Nerea, que son 2 niñas víctimas de violencia vicaria. Su madre es Iciar, una de las mujeres a las que su marido maltrataba, y son las 2 niñas de Castellón, y este latido de las mariposas lo llevo en el corazón. Y ellas me hacen seguir reivindicando lo que no queremos que se repita. Esmeralda, sabemos que la profesión va por dentro y por eso nos vas a entender y nos vas a ayudar. Necesitemos que sintetices por qué debe ir la gente al Teatro Arniches y recordar cuándo es. Es el día 29 a las 5:30 de la tarde en el Teatro Arniche, porque podemos todas y todos desnudarnos de perjuicios y vestirnos de verdad. Y ese es un reto que yo creo que las y los alicantinos lo van a tener muy fácil. Próximo viernes 29 en el Teatro Arniches, Desnudas, esa cita con la cultura y este maravilloso documental de Esmeralda Maragüán. Muchísimas gracias. Carlos, un placer, muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos, lo hacemos hasta mañana a partir de las 5:30 cuando volveremos con una cita más con la actualidad, la cultura y el entretenimiento de la comarca de Alacant. Descansen, cuídense.